Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Mucho gusto, Cecilia. Buenas noches. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en Bolivia y en toda la América. Muchas gracias. Lo que pasó hoy en Bolivia, ¿qué fue? ¿Un intento de golpe, en su criterio, Carlos? ¿Un intento de golpe de Estado o fue un autogolpe? Una señal de gravísima crisis de una dictadura que se está cayendo. Porque hay que mirar el contexto, más allá del acto, del show, de la puesta en escena. El contexto es un país en el cual hay más de 300 presos políticos, un país que está señalado internacionalmente como narcoestado, que está gobernado por un grupo conformado por las federaciones de productores de coca y de cocaína que han convertido en partido político, un país que tiene una grave crisis económica creciendo y que no se va a detener, que tiene un dólar que no existe, han desaparecido las reservas del Banco Central, un país que no tiene gasolina, que no tiene diésel y que tiene manifestaciones públicas y amenazas de diferentes sectores de parar el país e incluso acciones ya de bloqueo y otro tipo de huelgas, pidiendo recursos para poder trabajar. Un país en el que no hay sistema bancario que funcione, un país en el que la organización privada de hidrocarburos le ha dicho al gobierno que han liquidado todos los recursos y que hay que llevar inversión privada para exploración y explotación. O sea, un país en completa crisis, con un jefe de gobierno que es Luis Arce Catacora, que está clasificado entre los peor vistos en las Américas, tiene 18% de apoyo de acuerdo a la información de encuestas internacionales. Y además de eso hay una confrontación entre el jefe del Estado, que es Arce Catacora, y su jefe, que es Evo Morales. O sea, no puede haber una problemática más grave que esa, que refleja un problema de crisis económica, crisis política, crisis social y crisis de un sistema dictatorial que es satélite de Cuba y Venezuela, que se está desmoronando. Entonces ahí aparecen unas tanquetas en la plaza principal, aparece el comandante general del ejército de la dictadura y se monta un espectáculo en el cual no hay ningún acto de confrontación, hay simplemente palabras que van y vienen. Aparece un acto en el cual se quiere exaltar la figura del jefe de Estado y finalmente, después de unas horas, el asunto se disipa y a eso le llaman golpe de Estado. Pero aprovechan en el camino la Asamblea General que la Organización de Estados Americanos está celebrando en el Paraguay muy oportunamente para lograr el pronunciamiento a favor de una democracia que no existe en Bolivia y a favor del gobierno de Arce Catacora. Aprovechan inclusive para que los opositores bolivianos, incluso desde la cárcel, apoyen al gobierno de Arce Catacora. Y tienen un momento estelar, pero resulta que esto es fraude. Resulta que es un montaje, que es una situación que si usted la revisa con cuidado, Carlos, no es ni golpe de Estado, no es ni siquiera autogolpe porque no se ha consumado, es simplemente una puesta en escena de un gobierno desesperado por levantar un poco su popularidad, la popularidad de Arce Catacora, y llevar adelante un proceso más de engaño al pueblo boliviano para darle show o miedo, en este caso, en lugar de soluciones económicas y políticas. ¿Usted cree entonces en lo que dijo al finalizar la jornada, que como decíamos nosotros, cambia un poco el panorama también de lo que se estaba informando, de lo que se había dicho hasta ese momento, lo que dijo el general Zúñiga? Todo esto fue consensuado, dijo él, lo conversamos, lo dialogamos con el presidente y me habló y me dijo que tenía que haber algo, teníamos que armar algo para levantar mi popularidad. Esto fue lo que dijo el general Zúñiga antes de su aprehensión o el momento de su aprehensión. Y miremos los hechos, Cecilia. Un golpe de Estado es una acción violenta para tomar el poder. ¿En qué momento Zúñiga ha pedido la renuncia de Arce Catacora? Nunca. O sea, no había intención de tomar el poder. ¿En qué momento Zúñiga y los militares que él manejaba en la Plaza Murillo han realizado un acto efectivo para detener, suprimir o de alguna manera privar de su condición de gobernante al jefe de Estado o a sus ministros? Nada.
¿En qué momento ha habido una confrontación entre los cuerpos de seguridad de la presidencia y este grupo supuesto de ataque al gobierno de Arce Catacora? No ha habido nada de eso. O sea, no hay ni siquiera un manifiesto de decir, señores, vamos a reemplazar el gobierno. Lo que dice en una declaración Zúñiga, ahí en la Plaza Murillo, es que quiere reencauzar la democracia. Y además liberar los presos políticos. Y no dice más nada que eso. Sirve para confesar que hay presos políticos entre los cuales hay muchos de sus camaradas y él seguramente pasará a engrosar esa lista. O sea, los hechos demuestran que esto no tiene ninguna característica de golpe de Estado, de levantamiento, ni siquiera de conato, porque no ha habido ninguna otra unidad, ninguna división, ninguna otra fuerza de las Fuerzas Armadas que se sume a una cosa que no era sumable, porque no pedía nada. En un golpe de Estado se dice, señores, el gobierno ha de ser reemplazado, este es el planteamiento. Nada de eso. Más bien, un escenario para que Arce Catacora aparezca como un sujeto valiente, para que su ministro de gobierno aparezca como un actor directo ahí mismo, en medio de la plaza, el ministro de gobierno, en medio de los militares, que no le dicen ni hacen nada. Si eso fuera un golpe de Estado, tenían por lo menos que haberlo detenido o haber impedido ese tipo de acción. Nada. O sea, esto ha sido un montaje. Ahora, además de esos hechos. Carlos, sí. No, hay que mirar los hechos. Y encima de esos hechos aparece Zúñiga y dice, a mí me dijeron que haga esto. O sea, es la confirmación. Zúñiga simplemente confirma lo que todos los bolivianos han estado pensando en el curso del día, porque le voy a decir una cosa más. El show que han montado es una ofensa a la inteligencia de la gente. Hay que ver nomás los memes que están circulando en las redes. ¿Y quién se beneficia de esto? Obviamente, si esto les hubiera salido bien, se hubiera beneficiado a Arce Catacora. Yo le quiero recordar... ¿Y por qué no salió bien en su criterio? Por lo que dijo al final de la jornada el general Zúñiga. No, porque fue un show demasiado blando. Era una cuestión que no se podía creer. Eso no es un golpe de Estado, parece un desfile. Yo quiero recordarle que en el gobierno de la UDP, entre el 72 y el 85, en plena hiperinflación, era presidente democrático el doctor Hernán Siles Suazo y tenía confrontación con militares y con el pueblo porque la crisis era muy grande. Y imaginaron una figura igual, que es parte de la estrategia castrista de esa época y hoy día castrochavista, simularon un secuestro del presidente Siles. Y eso aplacó todas las movilizaciones, pero el secuestro duró varios días. Lo manejaron bien, lo presentaron bien y todavía la historia discute si eso fue secuestro o no fue secuestro, aunque los hechos demuestran que fue un montaje para sostener el gobierno. ¿Y qué dirá la historia de lo que ocurrió hoy en su criterio? Esto ya lo dice hoy día, es un montaje, o sea, no hay un elemento que pueda señalar o afirmar que esto ha sido siquiera un intento de golpe de Estado. ¿Dónde está el pedido de renuncia a Arce Catacora? ¿Por qué Zúñiga, que llega al Palacio de Gobierno y ve a Arce Catacora, no lo detiene si lo iba a golpear? No, le dice, cambiemos el gabinete. O sea, era una charla entre socios para tratar de generar un escenario favorable al régimen. Carlos, le quiero agradecer por el análisis esta noche y obviamente por el contacto aquí en Que No Me Pierda. Gracias a ustedes y nada más, no permitan que se ofenda la inteligencia del pueblo boliviano, que lo de hoy día es un ridículo. Gracias, muy buenas noches. Carlos Sánchez Berzaín conversando con nosotros desde Washington.